un resumen. Ustedes saben de qué resumen hablo, ¿verdad? Sí, maestro, hasta lo terminé ayer. Perfecto. Dime de qué trataba ese resumen, Raciel. Eran de las diferentes herencias que recibimos de los españoles. Ok, las herencias que recibimos de los españoles. Gracias, Raciel. Fíjate Como bien, ¿eh? diferentes comidas, ¿sí? Exacto, fíjate bien. Entonces, aquí yo les dejé en este espacio, ustedes lo están viendo en pantalla, las actividades, y lo que están haciendo es que yo les dejo subtítulos. Dice actividad 2, la herencia de la época virreinal, como dice Raciel. Y no seas malita, Yuli, ¿qué dice aquí después de? Léeme todo hasta donde esté el inciso C. Dice A. La cocina y sus relaciones con las costumbres y tradiciones. B. Las creencias novohispanas y su relación con las fiestas. C. El pasado colonial da origen a la desigualdad en México. Y entonces fíjate qué es lo que están haciendo. Yo les dejo el libro porque pues aquí, cuando ustedes le dan clic a este libro, aparece un vínculo, aparecen las páginas y aparece en dónde está la información de dónde lo pueden sacar, que se supone que ustedes tienen ese libro en casa. Díganme, ¿es cierto esto? Sí. Ok, entonces, se supondría que no tendrían problema porque si van a las páginas que dice aquí en electrónico, dice que es la página 172, 177 del libro electrónico. A ver, déjenme ver, 172, voy más para adelante. Yo creo que aquí está uno, 171, ok. Probablemente en tu libro sea una página distinta, ok. Aquí está, miren, empieza. La herencia de la época virreinal en la vida cotidiana. ¿Cierto? Ahora, fíjate bien, ¿eh? Porque vamos a avanzar rapidito para poder ver lo que tengo que ver. Rebeca, no seas malita, ábreme tu micrófono y ayúdame a leer este primer parrafito. La llegada de los españoles a Mesoamérica significó el surgimiento de nuevas formas de comer, de habitar el espacio y de vestir. Entre muchos otros cambios, los conquistadores frailes y súbditos españoles que se asentaron en estas tierras trajeron consigo alimentos, recetas, utensilios, muebles, ropa y adornos propios de la cultura europea, que no existían en el Nuevo Mundo. Asimismo, al mismo tiempo, los conquistadores encontraron animales, vegetales, objetos domésticos y textiles de la tradición prehispánica. De la tradición De la prehispánica, aquí tradición está. prehispánica, el encuentro de ambos mundos dio origen a una nueva cultura mestiza que hoy es parte de nuestra vida cotidiana. Rebeca, ¿cómo pudiste terminar de leer ese párrafo si yo no lo puse en pantalla? Porque lo tengo en mi libro. Exactamente a eso me refiero. A eso me refiero precisamente. Que de pronto no están utilizando las herramientas que ustedes tienen a la mano. Y luego, ¿qué creen que hacen, Julie? Bueno, pues resulta que van aquí y dicen, la cocina y sus relaciones con las costumbres y tradiciones. Y entonces lo que tratan de hacer es lo siguiente. Van al texto, yo lo tengo que editar porque si no, no lo puedo seleccionar. Y dicen algo así. Esto es lo que me está pidiendo el maestro, lo selecciono, lo copio y entonces voy a internet, lo pego, le doy enter. Aquí está, usos y refranes, cultura gastronómica. Yo creo que sí, este habla de lo que el maestro me está pidiendo. Fíjate bien, ¿eh? Cómo le están haciendo. Y entonces tienen 32 páginas. Ni siquiera lo leen, ¿eh? Ni siquiera ven de qué se trata. Y lo que hacen es copiar. Mira, cultura gastronómica, ya, aquí.
Yo creo que con esto se conforma el maestro, porque yo he visto que sí más o menos es lo que pide. Lo copio, lo pego en un documento de Word y ya entregué mi tarea. Pregunta, ¿van a aprender algo? No, profesor. Definitivamente no. Entonces, ¿qué quiero decirles a todos ustedes, muchachos? Bueno, me voy a regresar. Voy a cerrar esto. ¿Y qué quiero decirles? Quiero decirles que ustedes no se han dado cuenta, pero el siguiente año van a entrar a la preparatoria, vaya, van a pelear por un lugar para entrar a la preparatoria. Y si ustedes no estudian o no saben qué es lo que les van a pedir, va a estar muy difícil entrar a la prepa. Va a estar muy difícil entrar a la prepa. A ver, historia universal. Ahí les va, ¿eh? Ustedes ya cursaron historia universal, ¿verdad? En el chat, todos, por favor, ¿eh? Quiero todas sus participaciones en el chat. Díganme año de inicio y término de la Primera Guerra Mundial. No lo busquen, rápido, escríbanlo. Año de inicio y término de la Primera Guerra Mundial. Excelente, Nevit. Excelente, Rebeca. 1914. 1914. Se te fue un 900, Sí, Rebeca. se me fue el número. No te preocupes. Ok. Pregunta, ¿en qué año se firmó el Tratado de Versalles? ¿Verdad? Esa está muy buena. Bueno, está bien, es muy difícil, está muy difícil. No, Nelly, se firmó en 1919. En 1919. A ver, ¿qué? Denme 3 puntos del Tratado de Versalles. Y elegí la Guerra Mundial porque fue un tema que yo vi que les llamó mucho la atención. Puso fin a la Primera Guerra Mundial, sí, Raciel, pero díganme 3 puntos del Tratado de Versalles. Muy bien, Daniel, ese es un primer punto. Es decir, que Alemania iba a pagar los daños de la guerra. Otro. Que Alemania iba a reducir su ejército a menos de 100,000 hombres. Otro, no te preocupes, Raciel. Otro. Que iba a devolver Alsacia y Lorena a Francia. Otro. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí hay un montón de cosas que de pronto... A ver, pero ¿cuál era el punto? El punto central es este. Estoy hablando de uno de los temas más importantes del primer año de secundaria. Eso te lo preguntan en el examen Comipems. Año de inicio y término de la Primera Guerra Mundial, año inicio y término de la Segunda Guerra Mundial, unificación alemana, unificación italiana. Te preguntan la cuestión de las grandes, del paso pues de la monarquía a la burguesía, las revoluciones burguesas, el poder de los burgueses en el tiempo, Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias. Les hablan acerca de el liberalismo económico con Adam Smith, les hablan acerca de, en el examen, acerca de, pues sí, Mesopotamia, India, Egipto, Chino, que eso tiene que ver con más bien el sexto de primaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son temas muy, muy importantes. Pregunto, ¿cuántos de estos temas ustedes ya lo saben? ¿Y qué va a suceder cuando lleguen a la preparatoria sin estos temas? Bien, pues voy a continuar entonces con esta primera reflexión. Entonces, por favor, vayan al libro, saquen el resumen del libro. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Maestro, no entendí por qué
A ver, ¿cuál es el aprendizaje esperado? ¿Qué es lo que esperamos? Hoy, ¿qué es lo que esperamos? Ok, voy con esto. Dafne Ayetel, ¿estás por ahí? Ábreme tu micrófono. Yo ya la había visto aquí. Sí, profe, aquí estoy. Excelente. Dafne, ayúdame a leer el AE que dice ahí. Aprendizaje esperado. Ay, aprendizaje esperado. Identificar ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Reflexiona sobre la pregunta: ¿el pasado colonial nos hace un país desigual? Perfecto. Gracias, Dafne. Entonces, fíjense bien de lo que se trata hoy. Hoy se trata de identificar, nada más tenemos que identificar qué ideas, qué creencias, qué fiestas, qué tradiciones, qué comidas, qué costumbres tienen su origen en el periodo virreinal. Es el aprendizaje, eso es lo que tenemos que saber hacer. Ahora, reflexiona sobre la pregunta. Dice ahí, ¿el pasado colonial nos hace un país desigual? Es decir, el que los españoles nos hayan conquistado y ellos hayan sido la clase dominante y que hayan tenido gente a su servicio, ¿nos hace desiguales? ¿El que hayan matado tantos indígenas nos hace desiguales? ¿El que nos trataran diferente nos hace desiguales? ¿Me explico? Entonces ya desde aquí ustedes pueden entender cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Y entonces siempre tenemos que ir volteando a los aprendizajes esperados. Bien, ya no me voy a detener, voy a empezar. Por favor, pongan en su cuaderno el título del día de hoy, la herencia de la época virreinal. La herencia de la época virreinal, la fecha de hoy es 11 de marzo de 2021. Por favor, me van levantando su manita en señal de que van terminando. Los que no tengan manita en su teléfono, me pueden poner un emoticón o me ponen ya, ok, etcétera, etcétera. Excelente, vale, gracias. Excelente, Leo. Gracias, Lilian. Perfecto. ¿Todos los demás no han terminado? Échenle. Muy bien, Dafne. Gracias, Rebe. Perfecto. Claudia, excelente. Maestro, Mándeme, Raciel. del título que acaba de decir, Sí. ya escribí algo del libro. No te preocupes, porque vamos a trabajar con información de un video. Ahí Ok. vamos a complementar. Gracias, maestro. Vamos adelante. Ahí está el video. En cuanto a lo que se refiere a la conquista de México, hay opiniones divididas. Tanto existen los que creen que fue un absoluto genocidio, que piensan que los españoles arrasaron con las culturas nativas de América, así como aquellos que defienden la idea de que los españoles, si bien hicieron desaparecer mucho de la cultura prehispánica, así como gran parte de la población originaria, saben que finalmente la cultura mexicana actual es en gran parte de la fusión de ambas culturas, extrayendo lo mejor de ambas para crear una nueva cultura que forma parte de nuestra herencia por parte de ambos mundos. En definitiva, los españoles llegaron a conquistar, pero la destrucción cultural fue mínima en comparación de otras culturas conquistadas por otros pueblos que casi exterminaron por completo a los pueblos originarios. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Ok, me voy a detener tantito aquí. Esto nada más es la introducción del tema y hablaron de una palabra, genocidio. ¿Qué es un genocidio? ¿Quién sabe? Cuando matan a muchas personas. Cuando matan a muchas personas. Y yo pregunto, si hubo genocidio en América, en la Nueva España, en ese momento, en México, Tenochtitlan. Sí, maestro, porque mataron a todos los mayas y por eso.
Exterminaron a los pueblos originarios. Evidentemente, eso no entra o no ha entrado dentro del pensamiento de la historia universal como un acto atroz, como un acto de verdad de deshumanización. Porque a los indígenas, pues evidentemente no les tenían como seres humanos, pensaban ellos que eran algo inferior. Lo mismo pensó Hitler, ¿están de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver Sí. entonces. Ah, sí, Maestra. Daniel, los mexicas utilizaban a personas como el sacrificio, sin embargo, no mataban a gente todos los días, ni era una gran cantidad de gente a la que mataban, y además tenía que ver con la cuestión de su cosmovisión. ¿Se acuerdan que vimos eso? Su manera de interpretar el mundo, el hecho de llevarle a los dioses sangre para que pudieran renovar el sol. Y bueno, eran creencias de ese momento. Yo la verdad es que si me preguntan si estoy de acuerdo con que sacrificara gente, pues no, pero también estamos hablando de que nosotros tenemos otras ideas justamente producto de esta fusión de culturas, ¿vale? Bueno, pues vamos a avanzar. Hasta aquí no vamos a anotar nada. Ahí va la máquina del tiempo. Presente 3. La herencia novohispana. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Reflexionar sobre la pregunta: ¿el pasado colonial nos hace un país más desigual? México es una nación multiétnica y pluricultural en la que coexisten diversas fiestas, tradiciones y costumbres populares. Ok, dime Dafne, adelante. Ah, no, perdón, maestra, es que se levantó solita. Perdón. No te preocupes, bien. ¿Entienden lo que es multicultural, pluricultural, multiétnico? Sí. Ok, díganme, ¿qué es multicultural? Variedad de de culturas. culturas. Perfecto. Díganme qué es multiétnico. Variedad de etnias. Exacto. Y quiere decir que todo esto hemos estado conformados por eso. Bueno, hasta aquí todavía no vamos a escribir nada. Vamos con la primera parte. La mayoría de ellas es el resultado del mestizaje cultural que se dio durante la época virreinal, cuando se mezclaron ideas, creencias y tradiciones indígenas con españolas, y en menor grado africanas y asiáticas. Ya has estudiado algunos rasgos culturales que heredamos de nuestros pasados indígenas. Por ejemplo, muchas de las palabras y expresiones que usamos, el maíz como base de nuestra alimentación, el uso de la medicina herbolaria, la colorida vestimenta autóctona o la hospitalidad y cortesía en el trato hacia los demás que en general nos caracterizan. Ahora estudiaremos algunas ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres que heredamos del virreinato, es decir, el periodo de 3 siglos en que Nueva España perteneció al Imperio Español. Ok, aquí vamos a poner una primera idea. ¿Qué es el virreinato? Es un periodo de 3 siglos. ¿Cuánto es eso? Pónganmelo en el chat. ¿Cuánto es 3 siglos? Muy bien, vale. Excelente, Julie. Excelente, Yuda. Perfecto. 300 años. Y en 300 años algo se tenía que quedar de esos españoles y de esas mezclas que se hicieron con asiáticos, con africanos en menor medida y con el resto de los españoles. El proceso de mestizaje es ese proceso en el que se
unen españoles con indígenas y se empieza a realizar una nueva raza, pero no nada más en la parte biológica, sino en la parte cultural. Entonces pongamos que el virreinato duró 3 siglos y que produjo cambios culturales. El virreinato duró 3 siglos y produjo diversos cambios culturales. ¿Sale? Ustedes pueden ponerlo con sus propias palabras. Son parte de nuestra herencia virreinal, el idioma español. Ahí está la primera herencia. Una de las primeras herencias que tenemos es el español. La forma de escribir, la práctica de la religión católica entre la mayoría de la población. Ok, ahí van otras dos. La forma de escribir y la religión católica. Aunque hoy no todos son católicos, la mayor parte del país practica la religión católica. Muchas de nuestras instituciones políticas y jurídicas, gran parte de nuestras costumbres y tradiciones, así como algunas formas de alimentarnos, vestirnos, relacionarnos y divertirnos. También lo son la introducción de las tecnologías como la rueda, el arado, la imprenta y la pólvora, que favorecieron el desarrollo de nuevas formas de producción. La cultura europea de los conquistadores y colonizadores no se implantó en América tal y como existía en España. Al adaptarse a la realidad americana, esta se modificó. También las características culturales prehispánicas cambiaron al entrar en contacto con los europeos, aportando muchos elementos y valores a la realidad social, económica, política y cultural del virreinato. El resultado de estos procesos fue el surgimiento de una cultura mestiza, en la cual está el origen de muchas de nuestras tradiciones y costumbres. Para poder instruir a los indígenas en la religión católica, conquista espiritual, los frailes evangelizadores tuvieron que enseñar el español a los nativos, de tal manera que este idioma fue implantándose en Nueva España e integrando a las diferentes regiones y grupos étnicos. Así, durante el proceso de mestizaje, se incorporaron al español palabras y expresiones de la lengua indígena. Además, este idioma incluía algunas palabras de origen árabe, como almohada, alcohol y ojalá, porque los españoles, a su vez, habían sufrido la ocupación de los moros musulmanes en su territorio entre los siglos VIII y XV. Fíjate bien, entonces a los españoles los conquistaron los árabes y, por ejemplo, esa palabra que decían, oh, Alá, quiere decir, primero, Dios. Por eso nosotros decimos, ojalá, y cuando decimos ojalá, decimos primero Dios. Aunque no lo creamos, viene esa palabra derivada de los árabes, pasa a los españoles y de los españoles pasa a nosotros. Por favor, vayan identificando qué cosas o qué características son las que nos han heredado en esta época virreinal los españoles y vayan anotándolos en el cuaderno. Los conquistadores y colonizadores eran profundamente religiosos. Hay que recordar que para ellos la conquista de América significó, en cierta forma, continuar la reconquista, es decir, la lucha que en el siglo XV culminaron en España los reyes católicos contra los árabes o moros musulmanes, a quienes consideraban infieles por no ser católicos. Los moros ocuparon parte del territorio español desde el siglo VIII, pero en 1492 los reyes católicos recuperaron para España el último bastión árabe de la península ibérica, la ciudad de Granada. Los conquistadores estaban convencidos de que era su obligación continuar en América la guerra contra los infieles y evangelizar a la población indígena. Así como la religión había permeado prácticamente todas las actividades de las civilizaciones prehispánicas, la religión católica influyó en las actividades de la vida cotidiana de toda la sociedad del nuevo virreinato. En las diversas ciudades y pueblos novohispanos, el día comenzaba y terminaba con el repicar de las campanas, y era muy común observar en las calles y los caminos procesiones que llevaban alguna imagen religiosa o seguían entre cantos y rezos el ataúd de algún ser querido que había fallecido.
Espérame tantito, a ver, díganme qué elementos ustedes identifican que vienen de esa cultura española. Ya van 2 o 3 elementos. ¿La vestimenta? La vestimenta es una, ok, pues sí. ¿Alguna otra? La religión. La religión, vale. Y vieron cómo se fue fusionando poco a poco. Ok. Otro elemento que se hayan encontrado ahí, Julie. Las tradiciones cambiaron por esto mismo de la Ahí religión. te va una, Julie. La procesión de los muertos. ¿A poco ustedes no han visto cuando pasa una carroza? ¿No han visto que va detrás toda la Sí. gente? ¿No han visto que van detrás todos los coches? Eso se originó en este espacio. ¿Alguna vez han visitado un pueblo? ¿No los han despertado con las campanas de la iglesia? Hoy en la Ciudad de México es más difícil, pero en los pueblos, inmediatamente. A ver, ahí les va otra cuestión que seguramente sucede con mucha cotidianidad. Cuando las personas, cuando los papás, sobre todo los más grandes, van a un pueblo, forzosamente visitan ¿qué lugares? Iglesias. La iglesia, ¿a poco no? Está la abuelita, vamos a misa, vamos al parque, sí, pero vamos a conocer la parroquia, vamos a conocer la catedral y a pasar y a dar gracias. ¿Cierto o no? Sí. Ok. Eso es parte de la herencia novohispana. Pero si tú te das cuenta, si tú te pierdes un poquito en el asunto del al aprendizaje esperado, puede ser que digas, ah, qué padre. Sí, y cambiaron las costumbres, pero aquí surgieron de este encuentro entre culturas y que hoy permanecen, ¿sale? Entonces vamos a seguir en esa, por favor vayan tomando notas, hoy no les voy a decir que anoten, vayan tomando notas de estas ideas que les voy diciendo, la procesión de muertos, la cuestión de las iglesias, la cuestión de cómo se llama, de la religión, como lo dijeron sus compañeros. Con frecuencia se llevaban a cabo fiestas y convivios en torno a celebraciones religiosas, bautizos, bodas, comuniones y ordenaciones de sacerdotes. Ahí están otros elementos culturales que hoy siguen habiendo y que nacieron allá. Bodas, bautizos, comuniones, 15 años. Dicen que los mexicanos estamos muy caracterizados por la fiesta. Somos mexicanos, de todo queremos hacer fiesta. ¿En dónde surgió? Pues en esa mezcla de fiestas y tradiciones indígenas, por un lado, en algún momento de la historia, teniendo sus fiestas cada determinados meses del año, y los españoles que transformaron esas fiestas. ¿Me explico? Pero ustedes ahí ya tienen otros elementos para notar. Y desde luego que no podían faltar las fiestas al santo patrono, que se celebraba con misas, comida, música, bailes y muchos fuegos artificiales. Yo ya ni sucede eso. ¿A poco han ido a una feria? Yo sí. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, sigue sucediendo. Entonces eso, la feria, el asunto de las fiestas patronales, el asunto de la fiesta de la iglesia, son cosas que nacieron en la época virreinal. A estas fiestas religiosas se sumaban las que se celebraban siguiendo el año litúrgico, con fechas generalmente fijas en el calendario. El año se iniciaba en enero con la fiesta de Reyes, después venía la celebración con la Candelaria, el Carnaval, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, el Día de Muertos y para finalizar el año la celebración a la Virgen de Guadalupe.
Espérame tantito, ahí hay un montón de elementos y de identificación de tradiciones que hoy en día seguimos viviendo y que a lo mejor no te habías dado cuenta. A ver, vémelas diciendo. Lilian, dime alguna. La celebración de la Candelaria. Muy bien, otro, alguien más. Dafne, La princesa. fiesta de Reyes. El Día de Muertos, ¿o cuál me dijiste, vale? La fiesta de Reyes. La fiesta de Reyes, muy bien. La Candelaria, el Día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe. Dijeron Semana Santa, ¿no? ¿Cuál, Raciel? Semana Santa. La Semana Santa, la Cuaresma. Excelente. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Las posadas y la Navidad. Ahí tienen otras Las dos. fiestas y celebraciones tomaron características propias de cada región de Nueva España, donde se mezclaron el culto a los santos católicos como un reemplazo del culto a sus diversos dioses. De esta manera, cada pueblo o barrio adoptó un santo como su patrón protector y comenzó a celebrar un día en su honor. Las fiestas patronales, en las que se pide al santo protector que traiga buenas cosechas, continúan celebrándose en todo México. ¿Escucharon? Entonces, herencia de la época virreinal, el que cada pueblo tenga un santo patrono, el que cada colonia tenga una iglesia con un santo particular. ¿Me explico? Durante los festejos, es muy frecuente que se realicen danzas de moros y cristianos, que fueron introducidas por los evangelizadores y en las que se representa la lucha entre el bien y el mal. Estas fiestas contribuyen a afianzar el sentido comunitario y de identidad. Incluso los migrantes que viven en Estados Unidos de América regresan a sus comunidades para participar en las celebraciones patronales, a las que también contribuyen económicamente. Ay, maestro, no es cierto, yo no he visto moros y cristianos, pero ¿qué tal toritos? ¿Qué tal esos toritos que van a la fiesta patronal y que va aventando cohetes y que va asustando a toda la gente? Que precisamente representa la lucha entre el bien y el mal. ¿Verdad que sí había muchos elementos que había que pensar? De igual manera, muchos de ellos la siguen celebrando fuera del país, en los lugares donde han emigrado. La música y la danza también juegan un papel fundamental en las fiestas tradicionales, pues a los instrumentos de origen mesoamericano, entre ellos el teponaztli, una especie de tambor, se añadieron instrumentos traídos de España, como las trompetas, los violines o los guitarrones. Díganme, ¿quién no ha escuchado la banda sinaloense, la tambora de Michoacán, el mariachi de Jalisco? ¿Se dan cuenta cómo esto se ha ido fusionando desde la época virreinal? Así, durante la época virreinal se fue construyendo un sincretismo de creencias indígenas y cristianas, es decir, un intento de conciliarlas. Por ejemplo, la representación de la crucifixión, que hasta nuestros días se sigue llevando a cabo en Semana Santa en distintas partes del país, fueron aceptadas por los indígenas, pues en los ritos prehispánicos daban gran importancia al sacrificio. Asimismo, los santuarios tradicionales como el del Señor de Chalma o del Tepeyac, que fueron construidos sobre antiguos templos mesoamericanos, continúan siendo centros de devoción a los que acuden personas de toda la República Mexicana. La población negra introdujo en las celebraciones religiosas de Nueva España diversos aspectos de su cultura. Así, por ejemplo, algunas formas de baile y la música de origen africano se mezclaron con ritos indígenas y españoles, dando lugar a nuevas tradiciones como la danza de los diablos en la Costa Chica de Guerrero. Grupos asiáticos también llegaron a Nueva España y trajeron sus costumbres y tradiciones, como el uso de fuegos artificiales. En las grandes festividades religiosas no podían faltar cohetes y castillos, similares a los que aún se emplean en la actualidad. Y todos pensaban que era producto de los españoles, ¿no? El asunto de los fuegos artificiales. ¿Y quién lo introdujo? La cultura asiática que estaba presente en nuestro país en la época virreinal. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene una razón de ser?
se reflejó de manera importante en la alimentación novohispana. Fueron múltiples los productos agrícolas y ganaderos que los españoles trajeron consigo: el trigo, el arroz, la cebada, la avena, el durazno, la naranja, el limón, entre otros, así como cerdos, borregos, vacas y gallinas. Y entonces aquí vas a decir, oye, profe, pero entonces, ¿qué surgió en la época virreinal? Pues el taco de carnitas, seguramente, el asunto de del mestizaje del pozole, seguramente surgió el que pudiéramos condimentar los alimentos con limoncito. ¿Me explicó? Hay muchas cosas. La barbacoa, por Dios, que son parte de esa herencia culinaria, porque nosotros aquí teníamos guajolotes, no gallinas, no pollos. Entonces, imagina, el mole era de guajolote. Mole con pollo ya es una fusión de la cultura española con la mexicana. Ya les había yo hablado del taco de carnitas, ¿no? Todos ellos se incorporaron a la dieta de los americanos durante la época virreinal y pasaron a formar parte de la alimentación mestiza. Ahí les va, por ejemplo, el tamal con pollo, porque el tamal no era de pollo, era de chile nada más, masa de maíz con chile. Entonces es un mestizaje del alimento, pero no había pollo, no había tampoco carne de puerco. ¿Me explico? Entonces ahí hay un elemento en donde en la época virreinal la comida cambia. Junto con los productos de origen americano, como el maíz, la calabaza, el aguacate, el chile, el nopal, el jitomate, el cacao, entre otros. Ahí les va otra mezcla, una torta. Nosotros no teníamos trigo. Es una fusión cultural, la torta con... pero ellos no tenían jitomate. Ahí ya va una primera combinación con cebolla. Pero nosotros no teníamos, por ejemplo, jamón, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo todo eso tiene que ver con la herencia cultural novohispana. Durante gran parte de la época virreinal, tanto los indígenas como españoles conservaron predominantemente las preferencias por sus alimentos originales y su forma de prepararlos. Así que fueron los mestizos quienes más contribuyeron a la mezcla de sabores de los dos continentes por provenir de ambas raíces. En los conventos de monjas, las mujeres españolas, criollas, mestizas e indias convivían junto al fogón, probando los diferentes ingredientes y creando numerosos guisos mestizos. Espérenme tantito. ¿Alguna vez han estado en un fin de semana en una carne asada? Sí. Yo no. A un lado del fogón, no es el fogón, es a un lado del anafre, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen en la parte de anafre? Asador. Del asador. Y vean en dónde tiene su origen, ¿no? Los que no, pidan a su familia que ya los lleve a una carnita asada en el asador. Vale la pena. Dieron origen a muchos platillos de la actual gastronomía mexicana. Fue dentro de sus muros donde nacieron muchos dulces mexicanos, entre otros tantos platillos. Otro aspecto en el que se observa la mezcla de culturas durante la época virreinal es el vestido. El mestizaje puede apreciarse en prendas como el rebozo y el paliacate. Se dice que el rebozo nació de la combinación de mantas de los indígenas, del sari de la India y de los mantones de Manila y de las mantillas españolas. Por su parte, el paliacate es originario de la India, pero durante el virreinato comenzó a ser llevado por gente del campo para amarrarse en la cabeza, protegerse del roce del sombrero y recoger el sudor. En el México de hoy, pensamos que las leyes deben ser iguales para todas las personas y que todos debemos contar con las mismas oportunidades para desarrollarnos. Pero esto no siempre ha sido de la misma manera.
En el curso de Historia Universal estudiaste cómo la noción de ciudadanía y el ideal de igualdad ante la ley surgieron con el movimiento intelectual de la Ilustración. En estas ideas influyeron en las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX, y en particular en la Guerra de Independencia de México, que llevó a que nuestro país rompiera con el orden virreinal. Las leyes y las instituciones de Nueva España estaban basadas en las ideas de que las personas eran distintas, tanto por su naturaleza como por el papel que ocupaban en la sociedad. Estas diferencias tenían que ver con diversos aspectos, como el origen étnico, por ejemplo, si eras español, indígena, mestizo o negro, si se era hombre o mujer, o si pertenecías a la nobleza o a la iglesia. Los habitantes novohispanos solían pertenecer a varios grupos, y de ello dependía lo que podían hacer y lo que tenían prohibido. Las diferencias iban desde el tipo de vestimenta que estaban autorizados a usar hasta las actividades económicas que tenían permitido realizar. Los españoles peninsulares, que ocupaban altos cargos de gobierno, las autoridades eclesiásticas y quienes manejaban el comercio de ultramar, constituían la esfera más elevada de la sociedad novohispana, junto con otros españoles y criollos dueños de minas, así como hacendados y grandes comerciantes. Los mestizos trabajaban por lo general en los obrajes de telas de algodón y de lana, de loza, de tabaco y en las casas de los criollos y españoles como mozos, empleados domésticos, cocheros y mayordomos. La población indígena, a pesar de haber disminuido durante las epidemias, las hambrunas y los maltratos por parte de los españoles, formaban el grupo mayoritario de la población novohispana. Durante la época virreinal se les permitió mantener algunas características de su organización económica y social, y muchos de sus usos y costumbres que aún conservan en la actualidad. La población africana fue traída a América por los europeos desde inicios de la conquista para trabajar como esclavos, realizando las labores más pesadas en haciendas, minas e ingenios azucareros o instalaciones para procesar la caña y obtener azúcar. La extracción de materias primas en Nueva España y las actividades relacionadas con ella, como la construcción de ciudades en puntos estratégicos y la alimentación de sus poblaciones, requirió trabajo que en ocasiones fue forzado o pagado con salarios muy bajos. Más adelante estudiarás cómo se organizó el trabajo en las encomiendas, los repartimientos, los obrajes, las haciendas y la minería. En general, en Nueva España los españoles y los descendientes de europeos vivían en condiciones económicas y sociales mucho mejores que los indígenas. Ok, pregunto. Ya vimos suficiente. Pregunto. Aquí está el aprendizaje esperado. Identifica ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Pregunto, ¿sí lograron identificar esas ideas? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, ¿el pasado colonial nos hace un país desigual? La pregunta es, ¿el pasado colonial nos hace un país desigual? Contéstenme en el chat, por favor. La respuesta es sí o no. Claro, claro que sí. Por una simple y sencilla razón. Había grandes diferencias. Y esas grandes diferencias de trato hacia las personas indígenas, hacia la forma de trabajo, generó una gran desigualdad en el México que trató de independizarse. Ahora, voy a cerrar mi presentación y voy a terminar con esto. Vayan abriendo sus camaritas para podernos despedir y poderlos ver. Ahora sí,
¿entendieron cuál era el aprendizaje esperado? No se trataba de llenarlos de información, de llenarles el asunto de todo lo que están leyendo y vamos a escribir todo. No, 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 no. Simple y sencillamente es, voy a identificar cuáles son las costumbres, ideas y tradiciones que nacieron en la época virreinal, como las procesiones de muertos, cómo, y puedo hacer un mapa mental rapidísimo, sin necesidad de escribir todo lo que viene en el libro. ¿Quedó claro? Al inicio, en su libro, porque ustedes van a decir, profe, bueno, está muy bien lo que nos está diciendo, pero ¿y cómo yo sé cuál es el aprendizaje esperado? En el libro, al inicio de cada lección, en la parte de un lado del libro, viene un apartadito que dice aprendizaje esperado. Antes de hacer cualquier apunte, vayan al aprendizaje esperado. ¿Qué me está pidiendo? ¿Que yo aprenda a qué? En este caso muy particular, fue a identificar fiestas, tradiciones, cultura, etcétera, etcétera. Pero también decía, responder a la pregunta si este periodo nos había hecho un país desigual. Y la respuesta es sí. Pero el argumento que ustedes tienen que buscar es ¿por qué somos un país desigual? Porque había muchas diferencias, porque etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues vamos a terminar nuestro proceso de el día de hoy. Les pido por favor que me vayan anotando su asistencia en el chat para poder terminar nuestra sesión del día de hoy, muchachos. Y conforme vayan terminando, muchachos, pueden ir cerrando la sesión. Hasta luego, maestro. Por cierto, Hasta luego, acuérdense, los que han estado. Tengo clases muestra de inglés lunes o miércoles. Me avisan, los puedo incluir. Está padre, ¿verdad, Vale? Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Hasta luego, maestro. Sayonara, profesor. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídate, Dana. Hasta luego, profesor.